Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre Sakiri, cómo equiparla, qué es lo que hace y etcétera. Bueno, qué copias elegir si las tenéis bueno, y su gameplay. Sakiri es básicamente un soporte, una bufeadora al igual que Haniel, pero con un par de diferencias. Lo que puede hacer es controlar enemigos, eh, bufear el daño en el tiempo si enemigos están en el estado de quemadura. Y también lo que hace es cuando tú activas su definitiva, lo que hace es bajar defensa de enemigos. Básicamente todo equipo va a hacer más daño a enemigos durante 20 segundos. Y vamos con los discos primero. Este es su disco preferido, Gran Aventura del Buen Chico. Lo que hace es aumentar ataque, aumentar eficiencia de carga, que básicamente le permite cargar más rápido el ciclo de Esper. Y luego al usar ulti da 10% de ataque y si su ulti controla a enemigos da 6% más de ataque. O sea, es básicamente hecha para Sakiri. Y como da mucho ataque, que es lo que necesita Sakiri para bufear el equipo, este disco es perfecto para ella. Y otra opción es este disco, Lágrimas bajo la máscara. También aumenta ataque, lo que pasa que menos que su opción preferida. Aquí da 45 y este lo que hace es... ¿Dónde está? Y este da 27, o sea, la mitad básicamente. Por otra parte, lo que hace es, cuando activáis ulti y la ulti afecta a enemigos, estos enemigos afectados van a hacer menos daño a vuestro equipo. O sea, esta es más protección defensiva, por decir así. Y la otra opción es este disco que está en pase de batalla. También aumenta ataque y lo que hace es aumentar daño del portador al hacer esquivos críticos. Este va a ser el disco más para el daño personal de Sakiri, por si queréis que haga el daño en vez de ser soporte para el equipo. Y la otra opción que es también para daño personal de Sakiri, aturdimiento de cosmos, ensoñación salvaje. Pues hace básicamente que el disco anterior. Lo que pasa que aquí el bufo se activa al usarse habilidad de apoyo. Eso es cuando te cambias de un personaje al otro, usando ciclo Esper. Y básicamente aquí con los discos ya hemos acabado. Vamos con la consola y cartuchos. Así tenéis que tenerla montada. Точнее, y vamos con los cartuchos y módulos, bueno, y estadísticas. Así tendréis que montar su consola de esta manera. Y módulo principal va a ser de erizo veloz, porque es el perfecto para soporte. Aumenta eficiencia de carga y al activar su definitiva da 15% más de ataque, bono de ataque. O sea, el bono que ya da se sumarán 15 más. Será ya, vamos, el soporte perfecto para ataque. Si por lo que sea queréis que haga más daño, hay dos opciones. Tenéis opción de ponerle mariposa gemela, que es este, que aumenta el daño de encantamiento y bueno, y bufea ataque también al portador. Y la otra opción es ponerle, la otra opción es ponerle credo de las sombras, que básicamente aumenta ataque y bueno, aumenta ataque.
con 2 partes y con 4 partes también. O sea, le da ataque que necesita para hacer el bufo al equipo. Porque su bufo depende de ataque. Y si tenéis bien el daño crítico y probabilidad crítica, va a hacer mucho daño también. Bueno, mucho. Bastante. Y los substats buscaremos. En el principal, si la queremos como bufeadora, le pondremos el de ataque en el módulo. O sea, perdón, en el cartucho. Y si queremos que sea más de daño, aquí ya pondremos, depende de lo que os hace falta más, si es probabilidad crítica o el daño crítico. Y ya en los módulos buscaremos críticos, ataque porcentual y daño universal, bono. Y si por lo que sea la vais a jugar con otros personajes que juegan con ciclos de Esper. Bueno, los que necesitan el ciclo de Esper. Y Sakiri puede usarse en estos ciclos. Le pondremos más el bono de... buscaremos esencia. Vamos con nuevas copias. La primera va a ser esta porque lo que hace es que Sakiri bufea más, aún más ataque. Siguiente opción es esta, colapso sensorial. Lo que hace básicamente es que Sakiri ya no necesita energía para activar su ulti. Siendo que podéis lanzar por los aires a los enemigos con su habilidad cuando la apretáis y mantenéis. Los enemigos se quedarán en el aire y su ulti se recuperará completamente. Y si estaba en enfriamiento también se restaura por completo. O sea, básicamente vais a usar su habilidad presionándola y manteniendo. Y después directamente ulti. Bueno, definitiva o ulti, como la queréis llamar. Siguiente va a ser esto, confusión difusa. Lo que hace básicamente es cuando enemigos se quedan en el aire, se quedarán por más tiempo. En vez de 3 segundos se quedarán 6 segundos. Siguiente opción va a ser este, que lo que hace básicamente es que hace más daño Sakiri. Y luego las dos últimas va a ser esta y esta. Las dos para, o sea, sí, las dos para elegir al último. Y ahora vamos a los equipos. Básicamente Sakiri como Haniel es un bufeador. Entonces la podéis poner básicamente todos equipos para bufear el daño de vuestro sub DPS o principal DPS. Muy bien, Sakiri va con Nanali, porque aquí vais a activar esta reacción de maleficio. Y también va bien con Daffodil o con Lacrimosa, porque también activa otra reacción que es discusión. Uy, perdón. Bueno, discusión también si ponéis otro personaje, pero la que decía yo es esta, quemadura. Va muy bien con Lacrimosa, porque Lacrimosa también tiene un debuff que lo que hace es hacer el daño en el tiempo. Y aparte aquí si tenéis a Baikan vais a potenciar aún más ese efecto de quemadura. Yo desde que tengo Hattori juego de esta manera. Uso habilidad de Hattori, luego me cambio a Sakiri, uso su habilidad para grupear a los enemigos. O sea, aprieto habilidad y la mantengo, la segunda forma por decir así, de esta habilidad. Luego me cambio a Zero, uso su habilidad y ya de aquí cambio a Nanali y ya hago todo el daño que tengo que hacer. Y así tengo el buffo de Sakiri para todo equipo y los enemigos están grupeados.
También lo que podemos hacer es poner, por ejemplo, a Lacrimosa. Lo que pasa que aquí ya no hay tanta, ¿cómo decir? Comodidad, por decir así. Porque aquí lo que haremos es poner a Baikan para potenciar la quemadura. Usamos la habilidad de Hattori, usamos la habilidad de Baikan, cambiamos a Sakiri, grupeamos enemigos y aquí lo que hay que también intentar hacer es que Sakiri tenga el ciclo de Esper preparado, usamos ulti y cambiamos a Lacrimosa. Y ya con Lacrimosa hacemos todo el daño, usamos su habilidad, su ulti y cuando ya hemos hecho todo cambiamos a Hattori y usamos su habilidad definitiva. Y ahora voy a intentar enseñar el gameplay. Y las dos otras opciones de su equipo es este. Esto es con Baikan, si queremos que sea el DPS principal. Baikan, Daffodil, Haniel y Sakiri. Aquí tendremos dos bufeadores para aumentar el daño de Baikan. Y tendremos a Daffodil para romper a los enemigos más rápido. Y bueno, también servirá de sub DPS. Y otro equipo es, por si vais a hacer a Nanali como DPS principal, es Nanali, Daffodil, Zero y Sakiri. Aquí básicamente Sakiri otra vez es un bufeador y controla enemigos. Daffodil sub DPS y ayuda a romper más rápido enemigos. Y Zero aquí también es sub DPS, pero básicamente lo que hace es que te cambias muy rápido usando el ciclo de Esper a Nanali y con Nanali ya haces todo daño. Y si la vais a usar con Lacrimosa, necesitáis Lacrimosa, Adler. Si tenéis Baikan también podéis poner a Baikan, Aurelia y Sakiri. Aquí Aurelia puede funcionar como sub DPS, porque ella básicamente es un DPS de daño mental. Adler es básicamente escudero. Y también tiene un bono al hacer quemadura, que es lo que hace es poner 3 debuffos. Uno baja ataque de enemigo, el otro baja resistencia y el otro eficiencia de ruptura. Bueno, básicamente bufea eficiencia de ruptura. Y Baikan lo que hace es mejorar más el efecto de quemadura, básicamente. Y Sakiri aquí funciona muy bien con Lacrimosa porque lo que hace es aumentar el daño en el tiempo al 20%. Por cada efecto del tipo de daño mientras está en el estado de quemadura. Hasta 100% puede aumentar el daño. Pero bueno, lo que de momento nos faltan personajes que hacen daño en el tiempo. Entonces no puede usar este bono al 100%, por decir así. Y bueno, sus habilidades no tienen mucho misterio. No es muy complicada de jugar. Su ataque... su habilidad tiene 2 modos, pero el que vais a usar es el segundo, que es apretar botón. Lo que hace es que deja enemigos por los aires, básicamente. Se los deja así. Este es el momento perfecto para cambiarse a vuestro DPS principal y hacer el daño a enemigos. Pero eso es cuando hay muchos, cuando hay muchos pequeños enemigos, o fáciles por decir así. Porque con los jefes no funciona. Y su ulti básicamente lo que hace es bufear vuestro equipo, bajar el defensa de los enemigos y dejarlos aturdidos a enemigos. Eso otra vez funciona con los enemigos fáciles, pero con jefes no. Y pues... y ya está, o sea, no tiene mucho misterio.
Y ya está. Las habilidades de Sakiri. Y aquí vamos con el gameplay. Yo voy a mostrar este, que es el que uso más. Y a veces en vez de Baikan pongo a Aurelia, depende de situación. Aquí lo que voy a hacer es la habilidad de Hattori, habilidad de Sakiri, habilidad de... bueno, de todos. Y lo que hago es, me cambio a Sakiri y completo el ciclo de Esper. Bueno, y aquí hay que intentar de no morirse. Y cuando tengo su ciclo de Esper completo, uso ulti. Me cambio a Lacrimosa. Y aquí básicamente hago daño con ella. Todas las habilidades, todo que tiene. Y normalmente lo que hago también es intentarme a tener su ciclo de Esper completo también. Cuando tengo su ciclo de Esper completo, me cambio a Hattori, uso su ulti. Y aquí pues haciendo daño con Hattori. Y mientras Hattori recupera su habilidad, me cambio a Lacrimosa otra vez. Y ya que tiene el ciclo de Esper completo, me cambio a Baikan. Y pues voy haciendo daño con Baikan. Y aquí usamos el efecto de quemadura también, aparte. Y aquí dejo el ciclo de Esper de Baikan recuperado. Y no hago más, nada. Me cambio a Hattori, uso su habilidad. Habilidad de... bueno, habilidad de todos. Y acabo con habilidad de Baikan. Y como Baikan tiene el ciclo de Esper completado, me cambio a Sakiri... perdón, a Lacrimosa. Y aquí pues hago daño con Lacrimosa. Y pues cambiamos a Hattori otra vez, usamos su ulti. Y pues haciendo daño otra vez. Y en este caso al revés, me cambio a Lacrimosa otra vez. Y de aquí a Baikan. Y hacemos daño con Baikan. Y ya está.